Córdoba en esta situación de crisis, porque con Córdoba nos hermana la historia, los límites. Muchos riojanos viven en Córdoba y muchos cordobeses viven en mi provincia, y siempre ha sido un modelo para nosotros. Hemos acompañado la reforma universitaria, hemos sido parte de lo que era la Intendencia de Córdoba, y por eso nos duele tanto todo lo que les está pasando. Y le decimos fuerza al pueblo cordobés, le pedimos ayuda al gobierno nacional y a las provincias para que acompañen en este momento difícil. Y al pueblo cordobés estoy convencida de que como el ave fénix resurgirá de las cenizas. En segundo término, quiero acompañar también a toda aquella persona que ha sufrido ataque o que ha visto coartado su estado de derecho en este tiempo de cuarentena. Esta cuarentena extrema que en muchos casos, en nombre de la salud y la defensa del sistema de salud de nuestra provincia, de nuestro país, hemos resignado en muchos casos libertades. Pero eso no da derecho a que haya tantas familias como la de Solange que aún no puedan ver su familia. Es hora de plantearnos otra estrategia, ya que los números nos están demostrando una cosa totalmente diferente. En tercer término, quiero traer a colación algo que cada vez que lo escucho, como es la canción del Reino del Revés, me replanteo un montón de cosas. Primero, cómo se inspiró María Elena para escribirla y cómo esa realidad aún nos pega a los argentinos. Para analizar, tomo dos ejemplos nada más. Uno de ellos, que en el mundo hablan de la riqueza y de las potencialidades que tiene nuestro país, y los números reflejan 40% de pobreza. Eso nos debe doler y de eso deberíamos estar hablando hoy. También de que somos un país que tiene una inmensa cantidad de tierra y que nuestros ciudadanos pelean por un pequeño espacio, y vemos este fenómeno instalado de las usurpaciones. Y yo creo mi concepto de federalismo, y creo que soy palabra autorizada por venir de una provincia que lo ha dejado todo en la defensa del federalismo. Estas son las cosas que deberíamos estar hablando en el federalismo de la pospandemia, y no peleándonos y retando a otro porque ha llegado a un nivel más alto que nuestras provincias. Y en realidad, digamos, la medida tendría que ser llevar a todos, igualar para arriba, llevar a nuestras provincias al nivel que ha llegado a la ciudad de Buenos Aires. Y en eso del federalismo, yo me sentí bastante tocada con esto de que nos impongan números para ingresar a la Cámara. De pronto, como profesora de historia, recordé aquellas anécdotas que me contaba mi profesor de lo que pasó cuando llegaban los integrantes de la Junta Grande a integrarse a la primera Junta de Gobierno. Y que le decían, no hay lugar donde ustedes estén, no sabemos qué es lo que van a hacer, hasta que fue un gobierno de muy poco tiempo, con una experiencia dolorosa para las provincias del interior. Así me sentí yo cuando me notificaron que tengo que avisar 24 horas antes para saber si puedo ir o no al recinto. Esa es la realidad, cómo la historia vuelve a repetirse en nuestro país. Siguiendo con el análisis histórico, ya más entrando en el tema que nos compete, que es el tema de analizar el federalismo, traigo acá un análisis de cómo se fue generando este país unitario, centralista, concentrado en la pampa húmeda, y tiene sus antecedentes allá en la creación del virreinato de 1776, cuando se cambió el centro burocrático, administrativo, judicial de lo que era el virreinato del Perú, y se dividió en dos virreinatos y crearon las intendencias, de las cuales dependían las provincias.
Esto fue letal para las economías regionales del norte. Esto fue tremendo. ¿Por qué? Porque ya no se viajaba hacia el norte, ya no debían buscar el centro administrativo del Virreinato del Perú, sino que todo se reducía en un viaje hacia el puerto. Cuando conseguimos los primeros avances en libertad y luego la independencia, no hubo nadie que se replantee esto, que había dañado tanto al norte que lo dio todo, porque las provincias del norte fueron teatro de operaciones, ofrendaron la vida de montones, de cientos y cientos de personas, y a pesar de eso, nunca fue tenido en cuenta. Luego vinieron estas luchas intestinas de unitarios y federales que no tiene que ver con el lugar en el que uno vive. Por eso no debemos equivocar a la ciudadanía. Tiene que ver con una concepción ideológica. Si no, de lo contrario, no tendríamos un muerto como Dorrego, alguien que haya festejado la muerte dentro del Partido Federal del general Facundo Quiroga, o que hayan tomado la decisión de dar un escarmiento con el asesinato del Chacho, ni que a los 150 años todavía de la batalla del Pozo de Bargua, los santiagueños festejaban que habían ganado a Varela, que defendía el federalismo y la unidad latinoamericana en el Pozo de Vargas. Esas son cosas que nos duelen y no tienen que ver con el lugar al que pertenecemos, sino cómo defendemos estos principios y qué principios defendemos. Por eso, seguido en este análisis, también quiero traer a colación que el norte, después de todo lo que ofrendó en el siglo XIX, fue recién una persona nacida en Buenos Aires, el presidente Hipólito Yrigoyen, el que plantea una reparación histórica para el norte argentino, haciendo un análisis de todo lo que había aportado el norte y que nunca fue tenido en cuenta, y que esta concepción de federalismo que tiene la Constitución es pura retórica y que nunca se trasladó a los hechos. Y por eso a partir de allí empieza a hablar de la necesidad de que el norte debía tener vías férreas, de que debía estar comunicado, de que debían hacerse obras importantes para que el norte sea reparado. ¿Y saben qué? Después de 100 años, porque lo que poco que pudo hacer Yrigoyen en ese momento, nadie más, no fue una política de Estado, ningún otro presidente, a pesar de ser presidente de las provincias, que por ahí son los que más bregaron por el centralismo, nunca hablaron de esta reparación histórica. ¿Y saben quién lo hizo? Un porteño, Mauricio Macri. Y yo no soy macrista, pero por eso les quiero decir que defiendo, porque recién se habló nuevamente de una política de Estado de reparación con concepción federal, aunque no pudo concretar todos los objetivos, y por eso mi pedido al presidente que retome la política de Estado, entendiendo que la sucesión es un trabajo sobre una base ya conseguida por este país. No podemos estar empezando todos los días, porque por esas razones, por esas peleas innecesarias que planteamos, estamos como estamos. Argentina con índices y en lugares donde no que somos top 10, donde no queremos estar. Somos top 10 en el tema de la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Ahí no queremos estar. A mí me gustaría estar en el top 10 de los países que tienen mejor producción, mejores posibilidades de trabajo, y la gente no piensa en irse de ese país. En ese país quiero vivir yo. Por eso insto a que sigamos trabajando juntos, dejémonos de pelear. Y acá, como Johanna, quiero traer una anécdota que aún nos duele. Digo anécdota porque nadie en sus cabales, por ejemplo, renunciaría a los recursos que la nación le había dado. Sin embargo, La Rioja aprobó una ley donde cedía
el 1% de la coparticipación para que lo puedan dividir en no sé en qué otros lugares. Fue una decisión política de ese momento. Sin embargo, a partir de ese momento, La Rioja tiene que venir religiosamente todos los años a pedir todos los recursos extra coparticipables para tratar de equiparar ese punto que en ese momento la Cámara de Diputados, junto con el gobernador en ese momento, lo habían cedido. Y saben que esto siempre ha sido una moneda de cambio que ha tenido el gobierno nacional, porque a raíz de todo esto, de que se tienen que venir a arrodillar los gobernadores, todo el intercambio siempre fue por favores, ¿no? Acompañamiento en esto, y por eso también nuestra provincia siempre fue oficialista, ¿no? Y bueno, también hay una cosa que nos une a todas las provincias que reciben y que viven en su mayoría de la coparticipación, que son gobiernos feudales, que es increíble que al día de hoy, cuando en los países se está hablando de la inteligencia artificial, de tantas otras cosas que tienen que ver con el siglo XXI, nosotros todavía nos estamos peleando por migajas, no somos capaces de ver más adelante, no somos capaces de proyectar hacia el futuro. Y saben que, como para ir terminando, para mí la concepción de federalismo post pandemia, después de toda la enseñanza y el dolor que nos dejó este virus en nuestro país, tendría que ser instar a posibilitar que las economías regionales tengan los incentivos para que nuestra población no busque otros lugares donde vivir, acompañamiento por parte del gobierno nacional con políticas de vivienda. Y en el caso de las economías regionales, por ejemplo, y eso lo he podido palpar porque he visitado el pedido de los que cultivan olivo, el pedido de los que cultivan el tabaco en el norte, algún tipo de subsidio para la electricidad, para el gas, para el agua. ¿Por qué? Porque no pueden hacer que su producción sea competitiva. Esas sí son decisiones que tienen que ver con el federalismo, no quitarle a uno para darle a otro, porque estamos empobreciendo de esa manera. Otra política de igualdad tendría que ver con la conectividad. Ahora que es básico tener internet en cada uno de los hogares, la posibilidad que se le dio a que los que trabajaban en las grandes ciudades pudieran hacerlo desde otro lado, eso también podría ser una política de federalismo. Y así, de esa manera, dejarnos de pelear entre nosotros para ver cómo podemos aportar hacia el futuro. Hablar definitivamente de una ley de coparticipación que nos contenga a todos, mirando hacia el siglo XXI, porque este gobierno hasta el momento no ha demostrado eso. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra el